Evangelio según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casarán. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Hola amigos y amigas, nos encontramos ante el próximo Evangelio del domingo que viene con el mensaje de la resurrección, cosa que ya estuvimos pensando el miércoles pasado cuando la Iglesia nos invitó a celebrar, a conmemorar a los fieles difuntos, celebrar la vida después de la muerte. Antes de pasar a pensar este tema en base al Evangelio que nos proclama la Iglesia en este domingo, quiero compartir con ustedes un relato de un sacerdote católico holandés, Henry Nouwen, que nos habla del tema de lo que viene después, justamente a partir de un relato simbólico. Se llama Diálogo en el vientre materno. 2 bebés se encuentran en el útero, confinados en las paredes del seno materno, y mantienen una conversación. Para entendernos, a esos gemelos les llamaremos ego y espíritu. Espíritu le dice a ego: sé que esto va a resultarte difícil de aceptar, pero yo creo de verdad en que hay vida después del nacimiento. Ego responde: no seas ridículo, mira a tu alrededor, esto es lo único que hay. ¿Por qué siempre tienes que estar pensando en que hay algo más aparte de esta realidad? Acepta tu destino en la vida, olvídate de todas estas tonterías de vida después del nacimiento. Espíritu calla durante un rato, pero su voz interior no le permite permanecer en silencio durante más tiempo. Ego, no te enfades, pero tengo algo más que decir. También creo que hay una madre. ¿Una madre?, exclama Ego con una carcajada. ¿Cómo puede ser tan absurdo? Nunca has visto una madre. ¿Por qué no puedes aceptar que esto es lo único que hay? La idea de una madre es descabellada. Aquí no hay nadie más que tú y yo. Esta es la realidad. Ahora tómate ese cordón, vete a tu rincón y deja de ser tan tonto. Créeme, no hay ninguna madre. Espíritu deja resignado la conversación, pero la inquietud puede con él al cabo de poco. Ego implora: por favor, escucha, no rechaces mi idea. De alguna manera pienso que esas constantes presiones que sentimos los dos, esos movimientos que a veces nos hacen sentir tan incómodos, esa continua recolocación y ese estrechamiento del entorno que parece producirse a medida que crecemos, nos prepara para un lugar de luz deslumbrante y lo experimentaremos muy pronto. Ahora sé que estás completamente loco, replica Ego. Lo único que has conocido es la oscuridad. Nunca has visto luz. ¿Cómo puedes llegar a tener semejante idea? Esos movimientos y presiones que sientes son la única realidad. Eres un ser individual e independiente. Este es tu viaje. Oscuridad, presiones y una sensación de estrechamiento a tu alrededor constituyen la totalidad de la vida. Tendrás que luchar contra eso mientras vivas. Ahora, aférrate a tu cordón y, por favor, estate quieto. Espíritu se relaja durante un rato, pero al fin no puede contenerse por más tiempo. Ego, tengo una sola cosa más que decir, y luego no volveré a molestarte. Adelante, responde Ego impaciente. Creo que todas estas presiones y toda esta incomodidad no solo van a llevarnos a una nueva luz celestial, sino que cuando eso suceda, vamos a encontrarnos con la Madre cara a cara y conocer
un éxtasis que superará todo lo que hemos experimentado hasta ahora. Estás totalmente loco. Ahora sí, estoy convencido de eso. Dos personajes, dos gemelos en el vientre materno, ego y espíritu. Ego representa esta gran masa de hombres y mujeres que creen que después no hay nada. Pensemos el vientre materno, el útero, como el lugar donde estamos ahora, como el planeta que nos acoge a todos. Muchos piensan, después de esto no viene más nada, todo se acaba con la muerte, la aniquilación es la palabra absoluta. Y luego, espíritu representa a aquellos hombres y mujeres que creen en una posibilidad de vida después de la muerte. Ciertamente en la humanidad se ha pensado, en la historia de la humanidad, se ha pensado este tema de la vida después de la muerte. Las diversas civilizaciones han dado respuesta de eso. Por ejemplo, los egipcios pensaron que destruían, triunfaban sobre la muerte con la momificación para conservar los cuerpos, para que no se descomponga el cuerpo. Entonces pensaban que la momificación era un triunfo sobre la muerte. En realidad esto era un monumento a la muerte. Ellos tenían ritos, ceremonias y demás prácticas funerarias para asegurar que hubiera vida en el difunto, para que este difunto entrara en el mundo de Osiris y entonces no fuera atrapado por la muerte. Luego la civilización de la Mesopotamia. Sabemos que en la Mesopotamia se gesta también la idea que luego aparece escrita en los textos de la Biblia. Los hebreos allí van gestando los textos bíblicos y entonces muchas de las cosas que aparecen en la Mesopotamia luego van a aparecer en los textos bíblicos primitivos. En la Mesopotamia se pensaba que la muerte era simplemente un descenso a un país sin retorno. Pensaban que los dioses hicieron a los hombres, pero que se retuvieron para ellos la vida, y entonces los hombres estuvieron destinados a morir. De hecho, el judaísmo primitivo, los hebreos, primitivamente pensaban en que no existía una vida después de la muerte, que todo lo que Dios hacía era bendecir al hombre con hijos, con bienes, pero en este mundo, aquí se resuelve todo. Otros pensaron, por ejemplo, en las reencarnaciones interminables, sucesivas reencarnaciones, la doctrina de la reencarnación también de corte oriental, que subsiste hasta nuestros tiempos y está un poco metida en nuestra cultura, fue una respuesta también al deseo de la vida después de la muerte. Nosotros sabemos que finalmente la enseñanza cristiana, que surge a partir de los evangelios y luego de la primitiva comunidad cristiana, verifica esta doctrina de la resurrección, verifica y celebra esta certeza de una vida después de la muerte. Como dice Dostoyevsky, si creo en Dios, entonces mi alma es inmortal. Si yo creo en Dios, entonces mi alma, mi vida es inmortal. Entonces yo soy inmortal. Esta inmortalidad del alma que se fue gestando como búsqueda, como idea, también en los filósofos griegos, todo este deseo, esta expresión de deseo de una vida después de la muerte, se verifica, se celebra, se ratifica en la resurrección de Jesucristo. Por eso nosotros en la resurrección de Jesucristo tenemos la palabra definitiva de Dios acerca de una luz nueva que nos viene a decir que la vida triunfa sobre la muerte y no al revés, y que la vida siempre va a tener la última palabra. Nosotros nos preguntamos entonces, ¿volver al vacío después del gesto de amor de nuestros padres que han colaborado con Dios para crearnos? ¿Es posible acaso creer en un Dios que simplemente deje truncado este deseo del hombre de una vida para siempre? ¿Cómo es posible creer en un Dios que nos haga gustar la vida y luego nos deje simplemente con ese deseo y no nos conceda una vida plena? Por eso la resurrección es la respuesta. Resurrección que ya sabemos que no significa reanimación de un cadáver. Resurrección va a significar la respuesta de Dios Padre a la entrega del Hijo, de Jesús su Hijo, y luego de allí en adelante Dios resucita, lleva consigo
a aquellos que lo han amado y que lo han buscado. Todos nosotros estamos llamados a la resurrección. Desde el primer hombre, desde aquel sapiens sapiens, según dice la ciencia, este hombre que tuvo conciencia de existir, entonces este hombre que tuvo conciencia de su propio yo, este hombre ya fue llamado a la resurrección. Solo que el cristianismo celebra y la resurrección de Jesús verifica aquello que ya ha sucedido. No es que la gente empezó a resucitar y a ir al cielo después de la resurrección de Jesús. Ya aquel hombre primitivo, como dice la ciencia, aquel sapiens sapiens, aquel que tenía conciencia de la existencia, entonces ya esa existencia que tenía conciencia de la persona pudo existir para siempre. Por eso la conciencia de la inmortalidad es la inmortalidad de la conciencia. La conciencia de la inmortalidad es la inmortalidad de la conciencia. Bien, entonces para nosotros la palabra resurrección es la palabra clave, de tal manera que Tertuliano, que es un pensador antiguo, decía acerca de esta resurrección de los muertos: lo somos en cuanto creemos, somos cristianos en cuanto creemos en la resurrección. Si no creyéramos en la resurrección, nuestra fe cristiana sería vana. Todo nuestro quehacer, nuestra entrega, todo aquello que nosotros hacemos por los demás, caería finalmente en saco roto. Sabemos que esta doctrina de la resurrección entra en la comunidad hebrea, en el judaísmo, entra en un momento tardío, no entra en la comunidad primitiva hebrea, sino tardíamente se empieza a pensar en la resurrección, pero no como lo entendemos nosotros cristianos. La resurrección para ellos era un volver a esta vida con una circunstancia mejorada, con una situación mejorada. Era solamente una vida como la de ahora, sobre la tierra, pero mejorada. Esto era la resurrección de los justos, que predicaban, también creían los fariseos, no así los saduceos. El Evangelio de hoy nos presenta a los saduceos que no creen en la resurrección. Los saduceos son los sacerdotes del templo, gente acomodada, gente rica, gente que respondía a los criterios romanos, tenían buena relación con los romanos, gente que se quedaba con gran parte del dinero del templo, y entonces era gente que no necesitaba pensar en una vida después de la muerte, si ya lo tenían todo aquí. Su situación acomodada, sus riquezas, la riqueza de los saduceos hacía que no tuvieran necesidad de pensar en una vida después de la muerte. Entonces sabemos que más o menos en el siglo XVI, 15 al 20 antes de Cristo, se comienza a pensar en esa doctrina de la resurrección. Como decimos, no es lo mismo que nosotros pensamos hoy como cristianos acerca de la resurrección. Este pensamiento que surge de la predicación de Jesús, que luego fue más elaborado por la comunidad cristiana primitiva. Cuando el Evangelio habla de Jesús que se encuentra con estas dos mujeres, Marta y María, y entonces en este diálogo con estas mujeres, alguna de ellas le dice al Señor que Lázaro va a resucitar, pero el concepto de resurrección es todavía un concepto apegado a esta resurrección como una vida mejorada, una vida intraterrena mejorada. Jesús sabe que resurrección significa la introducción de la vida del eterno, de la vida de Dios, en el corazón de la humanidad para que entonces florezca la vida para siempre. Esto es la resurrección. Por eso nosotros cristianos, con ocasión de la conmemoración de los fieles difuntos del miércoles pasado, con ocasión de este Evangelio, renovemos nuestra certeza en esta vida que Dios nos propone, esta vida que es una vida plena, una vida total, un encuentro de amor para siempre con Dios. Hasta la próxima.